Padre, gracias. Reconozco, Señor, la profundidad de tu palabra, pero confío en la dirección de tu Espíritu Santo. Te ruego, Padre, que hables a nuestras vidas, que podamos conocer tu palabra y que podamos ser grandemente edificados, Señor. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, volvemos nuevamente, hermanos, al libro de Éxodo. ¿Recuerdan que veníamos abordando temas del libro de Éxodo? Así que regresamos, hermanos, y bueno, hemos visto varios temas y cómo Dios sacó con mano poderosa, con mano fuerte al pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud de Egipto. Bien, y entonces cruzaron el mar y comenzó Dios a mostrar su presencia. Inmediatamente Dios endulzó agua y luego proveyó agua cuando tenían sed y proveyó codornices, el maná, y vemos cómo Dios está cuidando a su pueblo. Pero ahora el pueblo llega al pie del monte Sinaí. Lo vimos desde el capítulo 19. Y ahí en el monte Sinaí el pueblo está allí presente y Dios llama a Moisés, a que Moisés suba a lo alto y allá va a estar Moisés en comunión con Dios. ¿Cuántos días estuvo Moisés? 40 días. 40 días estuvo Moisés allá en lo alto de las montañas. ¿Qué le dio el Señor a Moisés? Las tablas de la ley, ¿se acuerdan? Las tablas de la ley, en el cual venían impresos los 10 mandamientos. Bueno, y después de recibir Moisés las tablas de la ley, también Moisés recibió algo más. Moisés recibió instrucciones acerca de la adoración. El pueblo de Israel tiene una nueva vida, el pueblo nuevo, es el pueblo de Dios y debe adorar a Dios. Y entonces Israel no tiene conocimiento de cómo adorar a Dios, porque ellos habían visto cómo adoraban a los dioses de los egipcios. Ahora Dios lo capacita y Dios le dice que tienen que construir un tabernáculo. Y ya vimos todo lo que contenía el tabernáculo. Estaba la mesa del propiciatorio, estaba también el altar del incienso, todo, porque Dios está enseñando al pueblo. Y justo Dios está terminando la instrucción. Se han completado los 40 días cuando Dios le habla y le dice a Moisés: el pueblo se ha apartado de Jehová. ¿Qué había hecho el pueblo? El pueblo le dice a Aarón: este Moisés que nos sacó, no sé qué le ha pasado. Haznos dioses, le dice a Aarón. Haznos Dios que vaya delante de nosotros y nos guíe. Imagínense hasta dónde llega la dureza del corazón. Y Moisés Aarón obediente, y recolecta el oro, y Aarón hace un becerro de oro, y ahí lo están adorando. ¿Y sabe qué dice el capítulo 32? Dios le informa a Moisés, le dijo a Moisés que el pueblo estaba adorando. Y entonces Dios le presenta a Moisés su enojo, su ira. Dice en el capítulo 32 que Dios se enojó. Dice el versículo 10: ahora pues déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Dios le muestra su ira a Moisés. Pregunto: ¿la acción del pueblo era digno de la ira de Dios? Dios debía de airarse, de enojarse, y Dios lo expresa. Mas sin embargo Moisés
hace un papel de intercesión. Moisés intercede, cumplió con su papel. Moisés toma ese papel, y Moisés está haciendo lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo es también nuestro intercesor. Cristo también llegó a ser nuestro abogado, es nuestro abogado. Y Moisés es un prototipo de Cristo en ese momento. Moisés interviene y le dice a Dios, escuchen lo que le dice a Dios. Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu ira contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Hermanos, Moisés asume su papel de intercesor y le dice a Dios: Dios, ¿qué van a decir los pueblos que no pudiste sacar? Dios, ¿qué van a decir los pueblos que los consumiste? Pero Moisés, él no quiere que hablen de su Dios. ¿Usted quiere que hablen del Dios a quien usted está adorando? ¿Usted quiere que hablen falsamente del Dios que lo ha redimido a usted? Moisés no quiere que hablen de su Dios. Y por eso Moisés habla con Dios. Y entonces, mis amados, vemos que Moisés hizo su papel, ¿sí? ¿Y qué dice la Biblia, mis amados? La Biblia dice que Dios se volvió de su ira. Y llegamos al capítulo 32, 19. Ya cuando Moisés hizo su papel de intercesor, Moisés bajó. Y ahí venía Moisés con las tablas de piedra en sus manos. Pero dice la Biblia, mis amados, que cuando cuando Moisés descendía, vio al pueblo perdido en su maldad. Déjenme leer el versículo 19 del 32. Y aconteció que cuando llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ahora Moisés experimenta en carne propia lo que el mismo Dios sintió allá. Dios se airó y ahora Moisés lo vive, él se aira. Y entonces, mis amados, de coraje Moisés arrojó las piedras y también se quebraron. Amados, y vemos entonces lo que hizo el pueblo. Y llegamos al capítulo 33. Ya Dios ha mostrado su misericordia, no consumió con su ira en ese momento al pueblo. Dios había mostrado su misericordia y entonces, hermanos, hay un diálogo entre Moisés y el pueblo. Y Dios promete acompañar a Moisés, Dios promete acompañar al pueblo, llevarlos a la tierra prometida. Y Moisés le dice a Dios: Dios, si tú no estás conmigo, no nos saques de aquí. Moisés le dice a Dios: Dios, Jehová, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Y sigue el diálogo, y al terminar el capítulo 33, Moisés le hace una petición a Dios. ¿Y qué le dice a Dios? Muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Y entonces, mis amados, y en eso Dios se muestra. En una hendidura, Moisés se tiene que meter en las hendiduras de una peña, porque Dios no se va a dar a conocer, porque la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y vivir. Y así, mis amados, entonces Dios le concede a Moisés esa bendición. Amados, y es ahí donde retomamos el tema. El Dios del pacto, digno de ser adorado. ¿Por qué? En primer lugar, mis amados, el Dios del pacto
restablece su relación con el hombre. Esa relación que el mismo hombre quebrantó. Dios restablece esa relación que el pueblo quebrantó con su rebelión, con su desobediencia, dejando a Jehová, dejando a Dios y creando su propio Dios, creando sus propios ídolos y adorando. Entonces ellos rompieron el pacto, pero Dios restablece esa relación con el pueblo, mis amados. Ya vemos, hermanos, que el pueblo fue quebrantado. El pacto fue quebrantado por el pueblo. El pueblo desobedeció a Dios. ¿Cómo eran las primeras piedras? Las primeras tablas de la ley. Dice la Biblia, mis amados, Moisés volvió y descendió del monte, escuchen, trayendo de su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, uno de un lado y otro del otro estaban escritas. Y las tablas eran obras de Dios, y las escrituras era escritura de Dios. Dios labró las tablas de piedra, y Dios mismo escribió en ellas. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después cuando el pueblo desobedece a Dios? Moisés quebró las tablas. Y ahora, mis amados, en ese pacto renovado, Dios le pide a Moisés. ¿Qué le pide? En el versículo 1:34. Jehová dijo a Moisés: alízate 2 piedras como las primeras. Las primeras 2 piedras, ¿quién las labró? ¿Quién las alisó? Y ahora, ¿quién las tiene que alisar? ¿Quién las tiene que labrar? ¿Se dan cuenta? No sé, yo me pregunto porque vean ustedes el versículo 2: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, ¿no? ¿Y qué hizo Moisés? Al otro día se presentó. Y yo me pregunto, ¿usted ha labrado piedras alguna vez? ¿Usted ha trabajado con piedras? ¿Es fácil? ¿Cómo le haría Moisés para tener las 2 piedras? Porque al día siguiente Dios le dice: sube de mañana. ¿Qué le parece? Moisés las quebró, Moisés las tiene que pagar. Moisés las rompió, él tiene que hacerlas ahora. Aunque Dios va a escribir. Así que, mis amados, ¿qué podemos ver aquí en este punto? Es que a Dios se responde con obediencia, ¿sí o no? Si el Dios del pacto es tu Dios, es mi Dios, es nuestro Dios, debemos responder con obediencia. Moisés, hermanos, alisó las piedras y las hizo como las primeras, dice el versículo 4. Y subió al monte de mañana, subió al monte Sinaí, así como Jehová le mandó, llevando las 2 tablas de piedra en sus manos. Así dice el texto, como Jehová le mandó, así lo hizo. Muchas veces nosotros, amados, obedecemos a Dios a medias. Muchas veces nosotros obedecemos no como el Señor nos manda. Muchas veces nosotros obedecemos a nuestra manera. Y Moisés obedeció tal como Dios se lo mandó, se lo pidió. Amados, Dios se honra con la obediencia. A Dios se le adora con la obediencia. Si tú y yo no obedecemos a Dios, entonces Él no es nuestro Dios. Porque si Él es tu Dios, si Él es mi Dios, estamos llamados a obedecer. Porque en un pacto
las dos partes tienen compromiso. Porque en un pacto los dos responden. Dios promete y el pueblo obedece. La obediencia, hermanos, no es negociable. ¿Dios acaso pregunta, ¿quieres venir a adorar? ¿Acaso Dios dice, si quieren sean santos como yo soy santo? ¿Es una opción? ¿Acaso Dios dijo, si quieren hablen verdad y si no digan mentira? La obediencia no es una opción, no queda a decisión de nosotros. ¿A Dios se obedece? ¿O se obedece? La obediencia, hermanos, no es opcional. Moisés sabe quién es Dios. ¿Y saben por qué Moisés lo hizo? ¿Saben por qué obedeció? Porque él sabía quién era Dios. Tú y yo sabemos quién es Dios. No conoces a Dios, vayamos a su revelación, ahí está en su palabra. Pero tú y yo debemos de conocer a Dios. Quien obedece es porque conoce a Dios. Así que, mis amados, Moisés le da a Dios una obediencia digna, perdón. En segundo lugar, mis amados, Dios, el Dios del pacto digno de ser adorado, ese Dios se relaciona con su pueblo y se da a conocer. Dios se relaciona. Hace rato yo les dije, la relación había quedado fracturada. La relación con Dios se había roto por la desobediencia. Era justo que Dios derramara su ira y desapareciera el pueblo, los consumiera. Porque la paga del pecado es justo, era justo. Pero Moisés hizo su papel. Moisés es el prototipo de Cristo. Y Dios se movió a misericordia. Y ahora Dios se relaciona. ¿Estás conmigo en el versículo 5? 34:5. Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. ¡Wow! Dios ahora se relaciona con su pueblo. Me llama la atención el texto que dice, Jehová descendió. ¿Qué le viene a su mente cuando usted escucha que descendió? Él bajó. Porque el hombre no puede ir a Dios. Las criaturas no pueden ir a Dios. ¿Qué le viene a la mente con esto, mis amados? Que descendió. En la Biblia encontramos que Dios en su gracia siempre desciende al hombre. En toda la Biblia encontramos Dios siempre viniendo a las criaturas caídas. Cuando Adán desobedeció, ¿Adán fue a Dios o Dios vino al huerto? ¿Y qué dice la Biblia acerca de Jesús? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En toda la Biblia Dios siempre desciende, siempre es el que se relaciona con su pueblo. Mis amados, porque nunca el ser humano quiere ir a Dios. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí no queríamos saber nada de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez te hablaron de Cristo? Y si acaso escuchaste, por respeto. Muchos fuimos así. Pero Dios siempre, porque el hombre no quiere ir a Dios y tampoco puede ir a Dios. Entonces Dios es el que desciende, es el que entra en relación con el ser humano. Y en esa relación que tiene Dios ahora, Él se da a conocer. No queda ahí
que Dios entra en una relación con el hombre, sino que ahora Él se da a conocer. ¿Estás conmigo en el versículo 6 y 7? Dice la Biblia, mis amados, que pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Quién proclamó? No fue Moisés. Dios proclamó. ¿Cómo? ¿Qué dijo Dios? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, una vez que Dios desciende, se paseaba frente a Moisés. Tal vez Moisés veía nubes o fuego, pero el texto no lo dice. Pero Jehová descendió y se paseaba y habló con Moisés, y Dios se da a conocer y le dice Dios: Jehová, Jehová es fuerte, misericordioso. Dios se está dando a conocer. Pregunto, mis amados, ¿cómo sabe usted que Dios es eterno? ¿Usted lo descubrió? Él se dio a conocer. ¿Cómo sabe usted que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza? ¿Usted lo descubrió? Él lo dio a conocer. Él se revela. Y aquí, mis amados, una vez que Dios entra en relación nueva con su pueblo, con Moisés, ahora Él se da a conocer. Moisés ha visto el actuar de Dios, pero no sabe. Él no ha llegado al convencimiento de que Dios es misericordioso y lento para la ira y grande en misericordia. Moisés lo está aprendiendo porque Dios se da a conocer. Moisés ha visto al mar abrirse y volverse a cerrar y perecieron sus enemigos. Y Dios le dice: Jehová es fuerte. ¿Y qué quiere decir que Dios o que Jehová es fuerte? Quiere decir que es soberano, quiere decir que Él domina todo, que es todo poder y que nadie hay como Él. Moisés ha visto, pero sigue aprendiendo. Hermano, ¿usted ha terminado de conocer a Dios? Seguimos aprendiendo de Dios. Moisés está conociendo aún a Dios, porque Dios no solamente se relaciona, sino que Él se da a conocer. ¿Qué más? ¿Cómo se presenta Dios? En el mismo texto dice Dios: misericordioso, grande en misericordia. Pregunto, ¿Moisés y el pueblo han visto la misericordia de Dios? ¿Sí o no? En la Biblia, según las Escrituras, ¿Moisés y el pueblo han visto la misericordia de Dios? ¿Qué movió a Dios para visitar al pueblo esclavizado de Egipto? ¿Qué le movió a Dios? ¿Merecía el pueblo? ¿Era digno el pueblo de ser sacado a una nueva vida? No. Fue la misericordia. Fue el corazón de Dios. Fue su mismo corazón que le movió. Hermanos, ¿qué le esperaba al pueblo cuando estaba adorando al becerro de oro? La ira de Dios. Era justo que la ira de Dios cayese. Pero ¿por qué siguen vivos? ¿Por qué Dios ha pasado por alto? Por su misericordia. Moisés lo ha visto y ahora Dios se lo está confirmando cuando Dios le dice: grande misericordia. Moisés: por eso perdonaste al pueblo. Porque Dios es grande en misericordia. ¿Qué otra cosa, mis amados, podemos ver aquí? ¿Dónde ha visto usted la misericordia de Dios? ¿En dónde ha visto? Hay una forma concreta.
en su Hijo Jesucristo. En Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo. Allí está, de una manera visible, la misericordia de Dios para usted y para mí. Pregunto entonces, hermanos, ¿Dios se ha dado a conocer? Sí entra en una relación, pero también se da a conocer. Dios quiere que sepas cómo es Él. Por otro lado, mis amados, el texto también sigue diciendo que es misericordioso, que es lento para la ira, pero se aira. No dice que Dios no se aira, que es lento para la ira, pero se aira. Pero me llama la atención una parte que sigue diciendo, mis amados, la palabra del Señor. Versículo 7, que no dará por inocente. ¿Sí se entiende esa parte? Dice Dios, yo soy fuerte, yo soy misericordioso, Dios está dando a conocer. Lento para la ira, pero Dios le dice, pero ¿sabes qué, Moisés? Dile al pueblo que no voy a dar por inocente al culpable. ¿Sabe qué dice la TLA? Pero también se castigará al culpable. ¿Y Dios es así, amados, o no? Les voy a contar una historia bíblica cuando si quieren notarla. En Números 3, versículo 4, aparece dos sacerdotes. Dios les había dicho a los sacerdotes cómo iban a presentar el holocausto, la ofrenda a Dios. Y a Nadab y a Abiú se les ocurre desobedecer. El texto dice, escuchen, pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto. ¿Qué dijo Dios a Moisés? Que Él no dará por inocente al culpable. ¿Y qué pasó con Abiú y Nadab? ¿Desobedecieron? Y dijo Dios, acuérdense, no doy por inocente al que es culpable. Y ahí fueron consumidos por la ira de Dios. Quiero mostrarle otro ejemplo. En Ezequiel capítulo 18, versículo 20, Dios dice a su pueblo, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no pagará por el pecado del padre, y ni el pecado, ni el padre por el pecado del hijo. El alma que pecare, esa morirá. Pregunto, ¿da por inocente al culpable? Dios, hermanos, no da por inocente al culpable. Hay un dicho, el que la hace. ¿Saben qué sigue diciendo la Biblia, mis amados? Hebreos 10:30, pues conoces al Señor, que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un. Sin embargo, a veces jugamos con la fe. Sin embargo, a veces jugamos al cristiano y abundamos. Pensamos que Dios pasa por alto las cosas. No tomamos en serio nuestra relación con Él. Él toma en serio nuestra relación con Él. Y Dios, amados, no dio por inocente al culpable. Pregunto, ¿cuántos salieron de Egipto que iban con la esperanza de entrar a la tierra prometida? ¿Cuántos salieron? La pregunta es, ¿cuántos de esos que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida? ¿Usted sabe? ¿Cuántos? ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. Los demás murieron por su rebelión.
fueron quedando en el desierto, fueron quedando en el desierto. Eran 40 días, pero Dios dijo, no, van a ser 40 años, porque Dios no da por inocente al culpable. Dijo Dios, van a ser 40 años, porque el alma que pecare. Sin embargo, nosotros pasamos por algo. Queremos que Dios tenga una relación con nosotros. Queremos que Dios nos bendiga, nos prospere. Queremos que Dios nos guarde. Y queremos que Dios esté con nosotros cuando lo necesitamos. Pero tu vida y mi vida, ¿cómo lo estamos viviendo delante de Él? Amados, ciertamente Dios se relaciona con Él, con su pueblo, y se da a conocer. Así que tengamos cuidado como tú y yo estamos viviendo delante del Señor. Recuerda que Él es misericordioso, pero también recuerda que no dará por inocente al culpable. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estás viviendo tu relación con Dios? ¿A la manera de Dios o a tu manera? ¿Cómo estás viviendo tu relación con el Señor? Tengan cuidado. Muchos viven una dualidad. Por ratos cristianos y por ratos se olvidan de ser creyentes. Con hechos, con actitudes, con palabras, de muchas formas. Recuerda que Él no dará por inocente al culpable. En tercer lugar, el Dios del pacto digno de ser adorado. Hermanos, el pueblo debe responder con humildad y adoración al Dios del pacto. Versículo 8 en adelante. ¿Qué dice el versículo 8? Entonces Moisés, apresurándose, ¿qué dice? Bajó la cabeza hacia el suelo. Cuando Dios entra en una relación con el pueblo y cuando Dios se da a conocer, Moisés no se puede mantener de pie. Moisés no se puede mantener indiferente. Moisés no le queda otra cosa que postrarse, caer delante de Dios. ¿Por qué, mis amados? El pueblo debe humillarse delante de Dios, porque Él es majestuoso, Él es soberano, Él es misericordioso y es un Dios que se aira. El pueblo debe humillarse delante del Señor. ¿Por qué Moisés se tiró al suelo? Porque él se siente indigno de estar frente a un Dios glorioso. Pero tú y yo muchas veces estamos erguidos, vemos a Dios de frente y no nos humillamos. Y Moisés nos enseña, mis amados, que delante del Señor debemos humillarnos. Es el Dios glorioso, es el Dios fuerte, es el Dios majestuoso. ¿Y qué dice? ¿Qué más dice el texto? Termina el versículo 8, que Moisés se inclinó la cabeza hasta el suelo. ¿Y qué dice la última parte? Y adoró. Amados, el Dios del pacto debe ser adorado. Porque el hombre rompió el pacto y Dios restablece el pacto. ¿Cómo no adorarlo? Él se da a conocer y cuando se da a conocer es el majestuoso. Moisés no tiene otra cosa más que rendirse a Dios y adorarlo. ¿Y qué dijo Moisés en su adoración? Versículo 9. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este pueblo de dura de servicio, perdona nuestra iniquidad y nuestros pecados, y tómanos por tu heredad. Moisés dice: Dios, tómanos, queremos ser tu propiedad, queremos ser tuyo, Señor. Ayúdanos porque somos tuyos, Señor. Moisés reconociendo y dándole a Dios la gloria, mis amados. Moisés decidió caminar con Dios. Moisés ya no quiere caminar ni él ni el pueblo a la manera del pueblo.
El pueblo hasta ahora había vivido a su manera, había caminado a su manera. Moisés quiere que el pueblo sea diferente, él quiere ser diferente, ahora quieren caminar con Dios. Y me llama la atención la última parte del versículo 9, porque dice, y tómanos por tu heredad. ¿Y qué quiere decir eso? La última parte en la TLA dice, y acéptanos como tu pueblo. Moisés quiere vivir de aquí en adelante como pueblo de Dios, y yo pregunto, ¿cómo vive el pueblo de Dios? ¿Cómo vive el pueblo de Dios? ¿Es igual a los demás pueblos? ¿O es diferente? Dios se revela para que su pueblo le conozca y viva de manera diferente, mis amados. Por otro lado, en último lugar, vamos a ver también, hermanos, el Dios del pacto promete y demanda fidelidad a su pueblo, versículos 10 al 17. Bien, el Dios del pacto promete. ¿Qué promete el Dios del pacto? Versículo 10, ¿está conmigo? Dios dice, ¿qué dice Dios? Ayúdame a leer. Gracias, hermanos. Muy pocos traen Biblias. Dice el texto, amados, dice la porción, que en esa relación Dios hace promesas. Y una de las promesas que vemos claramente allí, en este pasaje, mis amados, es que Dios dice, yo hago pacto delante. Yo me comprometo, yo entro en una relación. ¿Y saben cuál es el pacto que Dios trae desde atrás? Yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Los bendeciré en gran manera. Y Dios dice, esa es la promesa, que aunque nuestra desobediencia, a la desobediencia de Israel, había roto esa relación, pero Dios en su misericordia, que es grande misericordia, restablece esa relación y Dios vuelve a restablecer el pacto y dice, yo hago pacto. Y dentro de esas promesas, en el mismo versículo 10, encontramos que Dios haría maravillas. ¿Cuáles serían las maravillas? ¿Se ha preguntado cuáles son esas maravillas? Amados, ¿qué dice el versículo 11? Guarda lo que te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de ti, de tu presencia, perdón, al amorreo, al cananeo. Ahí están las maravillas. Pregunto, ¿se acuerda usted la historia de los muros de Jericó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios? ¿Usted no lo ve como maravillas? ¡Qué casualidad! Insólito. Imposible para el ser humano. Den 7 vueltas. 7 vueltas. ¿No? Y griten con júbilo. Y la ciudad, los muros destruidos. ¿No son maravillas eso? Dios está hablando que cuando ellos entrarían a la tierra prometida, Dios echaría a las naciones allí desde la presencia. El pueblo de Israel no iba a luchar cuerpo a cuerpo. Dios lo haría. Dios en su pacto entra en relación y Él hace promesas. Hay dos cosas. El que hace el pacto promete y la otra parte cumple, obedece. Él está prometiendo y Él lo va a hacer y Él lo hizo. Solo espera ahora de su pueblo, ¿qué cosa? Obediencia. Dios es fiel, Dios no cambia.
Pero recuerden, no dar por inocente al culpable. ¿Qué dice el versículo 11 ahora en adelante? Guarda lo que yo te mando. Debe responder en obediencia. Versículo 12. Guárdate de qué? De hacer alianza. ¡Wow! ¿Y qué dice el 13? Derribaré sus altares y quebraré sus estatuas y cortaré sus imágenes. Versículo 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Aquí está. Amados, el pueblo debe obedecer. El pueblo no debía de caminar a su manera. El pueblo no debía de intuir su forma de vivir. ¿Será que Dios quiere que vivamos así? A lo mejor de esta otra manera. No, Dios es claro. Pero el pecado que radica en el corazón del hombre lo lleva a desobedecer y a acomodar los mandatos de Dios a su manera. Tú y yo hemos acomodado los mandatos del Señor a nuestra manera. Una ocasión estaba hablando con dos personas que estaban enemistadas y yo hablé con uno primero y le dije: mira lo que dice la Biblia, que tienes que amar a tu enemigo. Dice la Biblia que ve tú y reconcíliate con él, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Sí, pastor, pero usted no sabe lo que te hizo. Acomodamos a nuestra manera. ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Hermanos, Dios dice: no hagas alianza, no participes como ellos, no vivas una vida dual, ratos como creyentes y ratos como no creyentes. A veces como creyentes y por ratos como impíos. No. Estuve en una ocasión, fui invitado a una boda. El culto fue un culto como aquí, donde se pidió la bendición de Dios. Pero en el salón, el brindis. Te deseamos que Dios te prospere. Entonces, el brindis cumple deseos. ¿Para qué buscaste la bendición de Dios? Y al rato, la cola bailando con la novia y los que querían acompañar a la novia, los familiares de la novia y así los amigos de la novia. Nada que ver. Si algún día han de hacer así, no me inviten para que oficie una boda o una 15 años así. Porque Dios nos manda a tener una dualidad en la vida. O eres santo, o adoras a un Dios santo, que Dios no puede ser burlado. Él no da por inocente al culpable. No hagáis alianza, destruye, acaba con ellos, sé diferente. Amados, el Dios del pacto, digno de ser adorado. Que Dios nos bendiga.